Mi nombre es Edilberto Fontalvo, soy uno de los diáconos de la Iglesia Misión Rescate y por gracia del Señor tengo la oportunidad en la mañana de hoy de predicar la palabra del Señor y como les decía es un placer para mí estar como un servidor suyo esta mañana, especialmente en esto que tiene que ver con la predicación de la palabra del Señor. Así que espero que a pesar de mí el Señor me use y espero que a pesar de nosotros mismos y de las desconcentraciones que puedan haber a nuestro alrededor, que podamos concentrarnos en escuchar su santa palabra y que al escucharla entonces seamos edificados para que al ser hechos a la estatura del varón perfecto, a imagen de Cristo, podamos glorificar al Señor en todo sentido en medio de este mundo. Así que hermanos, lo que vamos a estar predicando hoy es Filipenses capítulo 4 en los versos 1 al 9. Yo quisiera invitarlo a que usted se ponga en pie por reverencia a la palabra del Señor y no al predicador, y que juntos leamos su santa palabra en medio de este momento. Filipenses capítulo 4, versos 1 al 9. Por favor, encuéntralo y cuando usted lo encuentre me regala un amén para que juntos leamos la palabra del Señor. Bueno, escuché varios amenes, entiendo que ya todos tienen el texto. Dice la Escritura, esta es la santa palabra del Señor, hermanos. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el nombre de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre, qué buen Dios tú eres, Señor. A ti te alabamos, a ti, Señor, te bendecimos en esta mañana. Padre, damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das como iglesia de poder ser expuestos a la predicación de tu palabra, Señor. Padre, sabemos por tu palabra que algo especial ocurre, Señor, cuando la iglesia está reunida y tu palabra está en el centro. Nosotros oramos, Señor, porque esa santa y bendita palabra, Señor, que va a ser expuesta, pueda penetrar nuestros corazones, pueda transformar nuestros corazones, Señor, que en esta mañana, a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros seamos convencidos por tu palabra, de lo que tú dices a través de ella. Para que por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros seamos transformados por tu palabra, Señor, que es toda poderosa, bendito Dios. Nosotros oramos, bendito Rey eterno, Padre, porque nos ayudes a ver a Cristo sobre todas las cosas, para que ayudes al predicador, que a pesar de su indignidad, que a pesar de sus debilidades, que a pesar, Señor, de Él mismo, Él pueda ser fiel a tu palabra y pueda exponer el Evangelio y pueda mostrar a Cristo, Señor, de la forma como tú has querido que Cristo sea mostrado a través de este pasaje. Padre, permite, Señor, que aquellos que no te conocen en esta mañana, Señor, puedan venir a Cristo. Para que a través de la exposición de la palabra, ojos sean abiertos. Para que a través de la exposición de la palabra, bendito Rey, Padre, tú puedas traer muertos a la vida. Y entonces, Padre, tu gloria sea conocida en medio de este lugar. Permítenos, Padre Celestial, verte. Asístenos a través de tu Espíritu Santo y permítenos entonces darte gloria, porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Puede allí tomar asiento, hermano. Imagínense un faro en la costa durante una tormenta violenta, ¿cierto? Estos faros que están allí en las costas, a la orilla del mar. Las olas lo golpean con fuerza, los vientos rugen y parece que a su alrededor todo es caos. Y sin embargo, el faro permanece firme, iluminando el camino para los barcos perdidos en medio de la tormenta. Su estabilidad se debe a su base sólida, que lo mantiene en pie sin importar la intensidad de las olas. Es decir, que a pesar de la tormenta, ese faro está allí en pie. Ahora, imagina que dentro del faro, dentro de ese faro que acabamos de describir, hay una disputa entre los encargados de mantener la luz encendida. Estos hombres y mujeres encargados de mantener la luz encendida se distraen con discusiones internas, olvidando que su propósito es guiar a los navegantes a salvo. Si estas discusiones continúan, podrían comprometer la luz que salva vidas, porque recuerden que los barcos están allí personas, ¿no? Tripulando esas naves, permitiendo que la tormenta cause aún más daño. Esta imagen, hermanos, refleja lo que Pablo menciona en Filipenses 4, del 1 al 9. La exhortación estar firmes en el Señor no solo implica resistir las dificultades externas, no solo implica que estemos atentos a lo que está ocurriendo fuera de la iglesia, fuera de nosotros, sino que también, hermanos, esto implica que nosotros debemos regocijarnos en el Señor y resolver los conflictos internos que pueden debilitar a la iglesia. Debemos estar firmes en el Señor. Los problemas entre Evodia y Síntique amenazaban la unidad de la iglesia. Como las discusiones dentro del barco podrían comprometer la luz, Pablo llama a la iglesia en Filipos a mantenerse firmes en Cristo. Manténganse firmes en Cristo y les recuerda el deber que tienen como iglesia de buscar la unidad, el regocijo y la paz que provienen únicamente de Cristo y les permite reflejar su luz a un mundo que los necesita. Y es por eso, mis hermanos, que a la luz de esta ilustración y del texto principalmente que acabamos de leer, que esta mañana quiero enseñarles lo siguiente. Y si usted toma nota, esta es la idea principal de esta enseñanza. Y la idea principal es que debemos permanecer firmes en Cristo, unidos, alegres y dependientes del Dios de paz, que guardará nuestras mentes y nuestros corazones. Debemos permanecer firmes en Cristo, unidos, alegres y dependientes del Dios de paz que guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Y para esta tarea, hermanos, para llevar a cabo esta enseñanza, vamos a dividir este pasaje en 3 partes, 3 secciones de la siguiente manera. En primera instancia, vamos a estar hablando de firmes cultivando la unidad, en los versos 1 al 3. Luego vamos a ver los versos 4 al 7 y ahí vamos a estar hablando de firmes en regocijo y dependencia en el Dios de paz. Y lo último que vamos a estar hablando en la parte 3 es firmes en cuidado de pensamientos y prácticas. Eso es lo que vamos a estar desglosando. Así que lo que tenemos como idea central es este verso 1, en el que Pablo nos está dando una exhortación, primero a los filipenses, a estar firmes en el Señor. Y luego de eso nos da algunas formas en las que podemos y debemos, como iglesia, estar firmes en el Señor. Pablo inicia la sección con el conector en la NBLA especialmente, así que, o por lo tanto. Ese por lo tanto nos conecta con el capítulo anterior, ¿cierto? El capítulo 3, donde estuvieron viendo con el pastor Moisés que la gracia del Señor es suficiente. Donde estuvieron hablando con el pastor Luis, creo, acerca de correr hacia la meta, de seguir y proseguir en el caminar con Cristo. Esos versos 12 al 21, donde Pablo les recordó a los filipenses que ellos son ciudadanos del cielo y que tenían su esperanza era en Cristo y en la transformación que el Señor iba a obrar en ellos. Ahora, además de ese así que, Pablo inicia esta sección desbordando su amor por los filipenses. Pablo dice que los filipenses son amados, deseados, gozo y corona de él.
Los filipenses eran para Pablo la muestra del fruto de su trabajo como apóstol a los gentiles. Pablo ahora está desbordando su corazón pastoral. Pablo está complacido por el crecimiento de estos hermanos. Y en medio de esas muestras de afectos, hermanos, es donde Pablo ahora insta a los creyentes en Filipos a permanecer firmes en el Señor. O como leemos en nuestra versión NTV que acabamos de leer, mantenerse en el Señor, mantenerse firmes en el Señor. Ahora, seguramente usted está sentado allí y tiene una pregunta genuina que yo me hice al momento de estudiar el texto, y es, ¿cómo lo hago? ¿De qué forma puedo llevar a cabo este mandato de permanecer firme en el Señor? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí? Bueno, a veces funciona definir una cosa por lo que no es. Y vamos a empezar entonces a definir qué es estar firmes en Cristo por lo que no es. Y bueno, permanecer firmes en Cristo no es ser un gran teólogo. Permanecer firmes en Cristo no es haberme leído o saberme la Biblia de tapa a tapa. Que me conozco toda la Escritura de tapa a tapa, o congregarse todos los domingos. Todas esas cosas que acabo de mencionar, hermanos, son buenas. Y qué bueno que usted pueda practicarlas. ¿Cierto? Que usted pueda saber toda la Biblia de tapa a tapa, que usted se congregue todos los domingos, que usted esté creciendo en ser un gran teólogo. Eso seguramente, bien aplicado, será de beneficio para la iglesia. Hermanos, pero ¿puede alguien hacer cada una de esas cosas y aún así no conocer al Señor? ¿O puede alguien asistir a todas las actividades de la iglesia y aún así no estar firme en el Señor? Así que lo primero es que estar firmes en el Señor no es ser un gran teólogo, ni el mejor cristiano de la iglesia fidelidad a su palabra. No es eso, estar firme en el Señor. Entonces, ¿qué significa estar firme en el Señor? Podemos decir, hermanos, que estar firme en el Señor es mantenerse constantes, perseverando en Cristo, sin importar las circunstancias. Estar firmes en el Señor, mis amados hermanos, es mantener una vida de fe estable y perseverante en el Señor. Estar firmes en el Señor se ve en la fe más la práctica. Y es como Pablo termina la sección. Lo que han visto y han oído, eso hagan. Pero en estas cosas pensad, en el verso 8. Así que no se trata solamente de conocimiento, de lo que sabemos acerca de la doctrina, sino lo que aplicamos en la doctrina. La forma en cómo vivimos, eso, hermanos, nos va a demostrar si realmente estamos o no firmes en el Señor. Y eso es vital para el crecimiento del cristiano. Hermanos, todo creyente está propenso a desestabilizarse. De allí que Pablo dice en los Gálatas que el que esté firme mire que no caiga. Hermanos, estamos propensos a la caída. El mundo constantemente nos está bombardeando. El Señor dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo, reiterando las palabras del Señor en Hechos capítulo 14, verso 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y luego Pablo dice a Timoteo en una de sus cartas, en 2 de Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Aunque la carta que estamos estudiando, la carta a los filipenses, vemos que esta iglesia ama al Señor, han colaborado en el ministerio con el apóstol, y no se lee ninguna exhortación de que ellos están torciendo el evangelio o algo por el estilo. Eso no significa que ellos habían alcanzado la plenitud. Y de ahí el conector, o ahí es donde cobra sentido el conector. Así que, o por lo tanto, porque Pablo viene de hablar de que ni él mismo lo ha alcanzado ya. Y dice, hermanos, yo prosigo a la meta, pero luego los invita a ellos a proseguir a la meta. Sigan mi ejemplo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Los filipenses no habían alcanzado la meta, mis amados hermanos. Hay una carrera por correr, hermanos. Debemos estar apercibidos para no dejarnos engañar por nuestros corazones. Nuestro corazón, hermanos, nos hará flaquear en ocasiones y nos hará movernos de esa firmeza que debemos tener en el Señor. Debemos estar apercibidos. El mundo constantemente nos está bombardeando. El mundo está queriendo
a cautivar nuestras mentes si día tras día estamos siendo atacados en distintas maneras y de las maneras más sutiles que cualquier creyente puede imaginar. Pero nosotros, hermanos, nuestra tarea es estar firme, al igual que los soldados en el frente de batalla. Los creyentes deben mantener su posición mientras se enfrentan ataques. De allí que Pablo en Efesios capítulo 6, hablando de la guerra espiritual y de la armadura de Dios, dice: estén firmes en el Señor. Ellos deben estar firmes en oración. Y por todas las cartas del apóstol Pablo vemos algunas alusiones a esta misma idea de permanecer en el Señor. Hermanos, es necesario para nosotros hoy entender también este llamado a permanecer firmes en el Señor, viviendo vidas para su gloria, sin importar las tormentas que puedan estar habiendo a nuestro alrededor. Como veíamos al faro, nosotros, hermanos, debemos mantener nuestra posición estando firmes en Cristo. Estando firmes en Cristo. Y Pablo entonces, como les decía, nos da unas formas en las que podemos estar firmes en Cristo. Y nos dice en el verso 12, aquí voy avanzando en el capítulo, y es que nos mantenemos firmes en el Señor cuando buscamos armonía y unidad con los hermanos. Nos mantenemos firmes en el Señor cuando buscamos armonía y unidad con los hermanos. De manera particular, en este versículo, Pablo menciona a dos hermanas por su nombre. No es algo común en las cartas de Pablo que él vaya a dar una exhortación y que llame por nombre a las personas a las que va a exhortar. Pero en este caso, Pablo llama a estas dos mujeres, Evodia y Síntique. Sin embargo, hermanos, no da detalles de lo que está ocurriendo entre estas dos mujeres. Y han surgido muchas especulaciones al respecto, y no es mi intención esta mañana de ver lo que no está en el texto. Pero lo que sí vemos en el texto, hermanos, es que hay una aparente enemistad entre ellas, hay un desacuerdo entre estas dos mujeres, y Pablo no da más detalle de allí. Lo que Pablo sí da detalles en este pasaje es que han hecho, junto con Pablo, la obra del ministerio. Ellas han colaborado con Pablo en el avance del Evangelio, y sus nombres están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Esas son las características que Pablo da a ellas. No da detalles de lo que está ocurriendo entre ellas. Y hermanos, aunque no sabemos lo que estaba ocurriendo con estas dos mujeres, sabemos por el mandato que se nos da aquí, que como iglesia estamos llamados a procurar la unidad y la armonía. No sabemos qué pasaba entre Evodia y Síntique, no sabemos cuál es el conflicto, no sabemos por qué era que ellas dos estaban en enemistad, pero sabemos por el texto que ellas debían estar en unidad y en armonía, y eso es verdad para nosotros hoy también. El deseo de Dios para su iglesia, amados hermanos, es que estemos en unidad. Y esa es una forma de estar firme. Usted recuerda la predicación con el pastor Leonardo, capítulo 1, verso 27, estén firmes en el Señor, manténganse firmes como ciudadanos del cielo, viviendo vidas dignas, luchando unánimes por el avance del Evangelio. Ellos debían estar unidos procurando el avance, y aquí vemos que hay una fractura en medio de la iglesia entre estas dos mujeres, pero se nos revela el deseo de Dios para la iglesia, que es unidad. No debe haber reservas en el pueblo de Dios. No deben haber desacuerdos que perduren en el tiempo. Note que dije que perduren. No significa que nunca hay desacuerdos en la iglesia. De hecho, hay muchos desacuerdos en la iglesia. El problema, mis hermanos, es cuando eso perdura en el tiempo. Porque recuerden, en la predicación que llevé la vez anterior, en el capítulo 2, Pablo habla de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hablábamos acerca de tener la mente de Cristo, que consiste en ser humildes. Y decíamos, sin humildad no hay unidad. Tenemos que ser humildes, tenemos que morir a nuestros propios derechos incluso. Y note que dije a nuestros propios derechos, lo que implica que a veces tenemos derechos, a veces tenemos la razón, hermanos, pero por causa del avance del Evangelio, en múltiples ocasiones vamos a tener que ceder por amor a la iglesia del Señor, por amor al avance del reino, porque esa es la forma, mis hermanos, como avanzamos firmes en el Señor. Si como iglesia no vivimos en unidad, si estamos divididos entre nosotros, no podemos decir que estamos firmes en el Señor. Pablo dice, estén firmes en el Señor, y dice que eso ¿cómo lo hacemos? Estando unidos, unánimes, estando en un mismo sentir, teniendo la mente de Cristo Jesús. Amada iglesia, necesitamos atender a este llamado.
Avanzamos firmes en el Señor. Ahora en el verso 3, Pablo dice que como iglesia estamos llamados no solo a mantener la armonía y la unidad, sino que también estamos llamados a ser pacificadores. Y entonces el apóstol pide a uno de sus colaboradores, del cual no hay claridad respecto a su nombre, que ayude a esas dos mujeres en el conflicto. El deseo de Pablo es que ellas puedan navegar este conflicto de la mejor manera. Y entonces él llama a un hombre cuyo nombre no conocemos. Algunos dicen Cícigo, y algunos dicen que Cícigo era el nombre de ese hermano, y hay muchas posturas al respecto. Hermanos, lo que quiero decir es, no sabemos, pero sabemos el deseo de Pablo. Y el deseo de Pablo es que estas dos mujeres, en medio de un conflicto que están experimentando, que es real, puedan navegar ese conflicto de una manera sana. Puedan navegar ese conflicto de la mejor manera a fin de que puedan estar firmes en el Señor. Algo importante a resaltar aquí en esto, hermanos, es que no hay imparcialidad. Pablo no le habla con un tono Evodia y con otro tono Asíntique, ¿cierto? No, Pablo está aquí de una manera imparcial, queriendo que haya alguien mediando este conflicto. Él no está ni del lado de Evodia ni del lado de Síntique, sino que Pablo, hermanos, desea la unidad de la iglesia tal como es el deseo del Señor. Y eso, hermanos, debemos ser nosotros. Debemos ser una iglesia imparcial. Debemos ser agentes de paz que procuran y ayudan a la preservación de la unidad de la iglesia. Así que tenemos dos cosas acá. No solamente que nosotros estamos comprometidos con la unidad de la iglesia y queremos estar en unidad con la iglesia, sino que además de eso, ayudamos a que la iglesia esté en unidad. Ayudamos a que la iglesia esté en unidad. Hermanos miembros de la iglesia, fidelidad a su palabra. Tengo varias preguntas para ustedes en la mañana de hoy. Lo primero que quiero preguntarles es, ¿están firmes en el Señor cultivando la unidad y la armonía? Hermanos, ¿estás firme cultivando la unidad en la iglesia? ¿Procuras estar en armonía con los hermanos en la fe? ¿Eres un agente de reconciliación en la iglesia? ¿Estás presto a ayudar a otros a caminar fiel al Señor en medio de las diferencias? ¿Eres un mediador allí entre los conflictos en la iglesia? ¿O eres de eso que cuando ves a un hermano en algún problema o caído, lo ignoras o dices, no me sorprende que eso haya sucedido con él? Ya eso yo lo sabía. Ya eso yo lo veía venir. Hermanos, ¿cómo estás actuando ante esto? Cuidado, amado hermano. Seamos una iglesia que se mantiene firme en Cristo y que eso se refleje en vidas que buscan la unidad y la armonía en medio de la iglesia. Ese es el deseo de Dios para la iglesia. Hermano, revisa tu corazón esta mañana a través de lo que el Señor está hablando, a través de su palabra, y considera si hay alguna reserva por la cual deberías pedir perdón a algún hermano esta mañana. Considera si debes hablar después de este sermón con X o Y hermano para poner a cuenta y así entonces estar firme en el Señor en esta área, procurando la unidad y la armonía de la iglesia. Hermanos, vivir de manera contraria a eso implica no estar firmes en el Señor. Iglesia, ora al Señor. Ora al Señor para que te permita ser una iglesia que procura la unidad y la armonía. Pablo dice, estén firmes en el Señor, y como lo diré en un momento, esta carrera se corre en el Señor. Y fuera del Señor no podemos hacer nada, no podemos hacer ninguna de estas cosas. Es algo que debemos estar meditando constantemente. Y esto me lleva a mi segundo punto, así que estamos firmes cuando estamos procurando la unidad y la armonía. Estamos firmes en el Señor cuando estamos procurando la unidad y la armonía en medio de la iglesia, pero también estamos firmes en el Señor, y ese es mi segundo punto, cuando estamos firmes en regocijo y dependencia en el Dios de paz. Estamos firmes cuando estamos regocijados en el Señor y dependientes de Él. Versos 4 al 7. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto.
No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Me gusta la NBLA cómo lo traduce. La NBLA fue traducido como: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Hermanos, ¿puede uno gozarse sinceramente cuando es perseguido y corre el riesgo de enfrentarse a la muerte? ¿Puede uno gozarse genuinamente cuando el recuerdo de los pecados pasados aflige el alma? O hermanos, ¿puede uno gozarse genuinamente cuando los que amamos sufren? Cuando hay desacuerdos en la iglesia, ¿puede uno gozarse en medio de las tormentas? ¿Cómo es posible, hermanos, mandar a alguien que produzca una emoción y de forma constante? Dice que alégrense ¿cuánto? Siempre en el Señor. No es de vez en cuando, no. Alégrense en el Señor o regocíguense siempre en el Señor. Es un mandato, es un imperativo, es algo que es constante en medio de la iglesia. Hermanos, pero quiero decir que el gozo aquí no es un sentimiento, sino una profunda confianza de que Dios controla todo para el bien de su pueblo y su propia gloria. Déjenme repetir esa idea. El gozo no es un sentimiento, sino la profunda confianza de que Dios controla todo para el bien de su pueblo y su propia gloria. Y que bajo esa condición todo es bueno sin importar las circunstancias. Así que estar regocijados o gozosos en el Señor es estar reposados en el Señor. Es reposar en Él, y alguien ha dicho que es reposar en la almohada de su soberanía, descansar de que Él controla todas las cosas para el bien de su pueblo. Hermanos, esto únicamente podemos hacerlo por el hecho de que estamos en Cristo. Noten que dice, regocíjense en el Señor. Y aquí es donde quiero hacer énfasis a este punto de en Cristo. William Hendrickson, un comentarista, dice lo siguiente acerca de esto. Dice, el cristiano puede gozarse interiormente cuando exteriormente todo es oscuro y sobrio. Y dice Hendrickson, se goza en el Señor, esto es, a causa de su unión con Cristo, fruto de cuyo espíritu es el gozo. Hermanos, podemos gozarnos como iglesia, como creyentes, en medio de las adversidades, porque estamos unidos a Cristo. Y cantábamos ahora, no soy yo, sino Cristo en mí. Porque Él ha obrado en nuestros corazones y en medio del sufrimiento y en medio de la tormenta, Él obra en nosotros de una manera sobrenatural, amados. Es gracias a que estamos en Cristo que ahora podemos gozarnos, alegrarnos o regocijarnos. A pesar de las circunstancias, a pesar que las tormentas que golpean el faro, Él permanece en pie debido a su fundamento, hermanos. Podemos permanecer en pie debido a que el Señor está con nosotros y en nosotros. Está con nosotros y en nosotros, y eso es un gran aliciente para nosotros. Pero hermanos, bajo esta misma premisa debemos entender que debido a que estas cosas son en Cristo, el hombre fuera de Cristo no puede experimentar este gozo sobrenatural. Si estás fuera de Cristo, no puedes experimentar este gozo sobrenatural, porque esto viene de estar en Cristo y con Cristo. El hombre fuera de Cristo, amados hermanos, le es inútil poder hacerlo. Este gozo viene especialmente por el hecho de saber que el Señor nos ha salvado y ha hecho una obra de santificación en nosotros. Esto significa, hermanos, que el hombre por sí mismo no puede producir el fruto del gozo verdadero en el corazón. Pueden haber distintos tipos de imitaciones. Tú sabes, las imitaciones abundan hoy día de todo tipo. Usted saca mañana un jugo y mañana tiene una imitación. Saca un computador y mañana tiene una imitación. El mundo puede imitar, pero el mundo no puede producir el fruto verdadero. Lo original no es producido por el mundo. Y los tantos placeres que el mundo persigue y resalta son la muestra de ellos.
Son vasijas rotas que no retienen el agua, son medios efímeros de gozo, pero solamente Cristo es la fuente del gozo verdadero. Hermanos, fuera de Cristo no hay un gozo verdadero, no hay razón para regocijarnos, porque como he dicho, la razón de regocijarnos o de gozarnos viene de saber que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Así que, amigos, si no has sido perdonado, no hay algo de lo que puedas regocijarte genuinamente. Y el mundo se refugia en múltiples cosas, en pornografía, en borracheras, en diferentes asuntos que son efímeros. Y parece que hoy están felices en medio de lo que para ellos es gozoso, pero al despertar viene el llamado guayabo, que no los deja ni levantar, porque, hermanos, es efímero. Pero el gozo verdadero en Cristo, hermanos, es eterno. Y por eso, como el faro, podemos permanecer firmes en Él en medio de la tormenta. Ahora, en el verso 5, debido a que tenemos la fuente verdadera de gozo, ahora Pablo insta a reflejar ese gozo a través de la bondad. Que su bondad sea conocida en medio de los hombres. Pablo llama a estos hermanos a vivir vidas ejemplares. Noten cómo dice el pasaje, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y los comentaristas están de acuerdo que esa palabra bondad es una de las palabras más difíciles de traducir, y algunos sugieren que una traducción o un término más preciso es gentileza, como lo traduce la NBLA. Y esa gentileza es la humilde gentileza que produce la paciencia para soportar la injusticia, el oprobio y el maltrato sin reaccionar con venganza o amargura. Hermanos, eso es contentamiento. Recuerden que la iglesia en Filipos estaba sufriendo persecución. En el capítulo 1, versos 27 al 30, Pablo está hablando de unas aflicciones que habían visto en Pablo, pero que ahora también ellos las tenían en común. Ellos están experimentando la persecución. En el capítulo 3 vimos que aparentemente hay unos judaizantes que quieren desviar al pueblo del verdadero evangelio, de la fe sola en Cristo, de la salvación que viene por la sola gracia. Bueno, en medio de eso, Pablo dice, que aún en medio de esas tribulaciones, sus respuestas sean gentiles, bondadosas. Que en medio de la tormenta se sepa que nosotros tenemos un gozo, un regocijo siempre en el Señor, por causa de que entendemos que Él ha perdonado nuestros pecados. Hermanos, y entonces modelamos al mundo. Debemos procurar mantener la luz del faro encendida para iluminar a otros. Y eso lo mostramos aún en la forma en cómo afrontamos las pruebas y el oprobio. El Señor a través de Pablo nos dice que esto es con gentileza o con bondad. Estar firmes en esto nos librará del peligro de buscar nuestro propio bien y de la amargura que es contraria para aquellos que están en Cristo. Hermanos, lo contrario a ser bondadoso, lo contrario a dar una respuesta amable, lo contrario a poner la otra mejilla, es el orgullo. Y recuerdo cierta conversación, y eso puede sonar un poco raro, pero con cierta persona en algún momento de la historia, y esta persona decía cristianos, pero no marranos. No quería decirlo, pero cristianos, pero no marranos. Entonces ella decía, no podemos dejarnos pisotear y demás. Pablo dice que la bondad de ustedes sea conocida en medio de los hombres. Que en medio de que sufrimos pruebas, que en medio de que sufrimos oprobios, hermanos, se sepa que no hay amargura en nuestros corazones, sino el constante regocijo y el gozo de saber que le pertenecemos al Señor. Hermanos, qué gran gozo hay en eso. Que ahora somos sus hijos, que ahora les pertenecemos. Ahora, amigo que estás aquí esta mañana, déjame hablarte un momento y resaltar esta verdad que acabo de mencionar hace un momento. Es solo en Cristo que encontramos la fuente verdadera de gozo. Para de correr tras el viento y ven a Cristo. Para de correr tras el viento y ven a Cristo hoy. Solo en Él está la vida y la verdadera felicidad que viene de sabernos reconciliados con Dios por la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Para de correr tras el viento, amigo. Joven que estás aquí en esta mañana, que has estado buscando satisfacción y tu identidad en múltiples cosas, ven a Cristo hoy. Solamente en Él está la fuente de gozo y el verdadero regocijo para nuestros corazones.
Si hemos de encontrar una fuente que salta para vida eterna, hermanos, esa única fuente que salta para vida eterna es Cristo. Solamente en Él, refugiados en Él, podemos tener verdadero gozo. Y solamente cuando tenemos ese verdadero gozo, entonces podemos decir que estamos firmes en Cristo. Fuera de eso, no podemos decir que estamos firmes en Cristo. Ahora, amado hermano creyente, especialmente miembros de esta iglesia, no descuides este precioso mandamiento. Mira a Cristo. Recuerda su obra y alégrate al recordar lo que Él ha hecho. Permanece firme en la fe. Ten cuidado. El gozo es un elemento fundamental para la estabilidad espiritual del creyente. El mundo quiere desestabilizarnos. No permitas que el mundo te robe tal tesoro a través de la queja o de la falta de contentamiento. Y te alejes, hermanos, de la profesión firme de fe. Ten cuidado. Procura estar en gozo, procura recordar constantemente la obra de Dios que ha sido manifiesta a través del Evangelio. Y entonces esto lleva a los siguientes versículos. Pablo dice que no solamente debemos estar firmes mientras estamos gozosos, sino que estamos firmes en dependencia en el Dios de paz. Este todavía es el segundo punto. Que estamos firmes en el Dios de paz, versos 6 y 7. En los versos 6 y 7, Pablo hace un llamado a no preocuparse por nada, a no estar a no estar ansioso, como en otras versiones. Me temo, hermanos, que esta es una de las luchas más grandes del creyente. Esta es una de las luchas que más amenaza la estabilidad de estar firmes en Cristo. Hermanos, si hay una tormenta fuerte, una tempestad fuerte para el creyente, es la falta de contentamiento. Es la ansiedad. Son los afanes de este mundo. Y hay distintas formas en las que eso puede verse, hermanos, cuando nuestros corazones son abrumados por los afanes y las cosas de este mundo. Podemos desviarnos del camino con demasiada facilidad. Podemos estar preocupados por la economía del país. ¿Alguno alguna vez se ha preocupado por la economía del país, especialmente en este tiempo de gobierno? Nos preocupamos por los resultados de algunos exámenes médicos que tal vez te van a leer, no sé, esta semana, el martes, el miércoles, el lunes es festivo, entonces se te alarga allí un poquito la espera y estás preocupado y abrumado, o estás preocupado por la salud de un familiar, o tal vez estás abrumado porque en la empresa en la que están sacando personal y temes que en algún momento uno de esos que llamen para pasarle su carta de contrato seas tú. Y entonces los afanes vienen y abruman nuestros corazones y perdemos la paz. Pablo dice, no, por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada. La razón de eso, hermanos, es de estar en Cristo. En el caso de los filipenses, ellos están siendo perseguidos y posiblemente muchos de sus afanes o preocupaciones venían de que algunos de sus familiares habían sido ejecutados por la persecución. No es igual el contexto que ellos estaban padeciendo al que tú y yo tenemos hoy acá. Tal vez lo máximo que nosotros podemos estar sufriendo de este tipo de oprobios es que en el trabajo nadie se quiere sentar a almorzar contigo porque lo evangelizas. Tal vez. Es una de las formas en que eso puede darse. Pero hermanos, múltiples preocupaciones, múltiples ansiedades vienen a nuestros corazones en todos los momentos que uno puede, en los momentos que uno menos puede imaginarse. Pero hermanos, sea cual sea el contexto, sea cual sea lo que esté turbando nuestros corazones, debemos llevar nuestras ansiedades a la presencia del Señor y Él obrará su paz en nuestros corazones. Y el Dios de paz obrará su paz en sus corazones. Pero le dijo bien en una de sus cartas a su audiencia, él dijo, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hermanos, qué gran reposo para el alma. El saber que Dios está atento a nosotros, atento a nuestras oraciones, que tenemos libre acceso al trono de la gracia a través de lo que Cristo hizo por nosotros y que ahora podemos orar al Padre y Él obra su paz en nuestros corazones. Esto es lo que Pablo dijo a los colosenses, que ustedes ya estudiaron. Pongan la mira donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. Tenemos que mirar a Cristo. Hermanos, el Señor cuida de nosotros.
Debemos correr a Él en dependencia y Él cuidará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. Hermanos, estar firmes en dependencia de Dios en oración nos hará estar firmes en Cristo. Porque el Señor a través de su Espíritu nos guiará hacia Él y Él guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Él. Hermanos, Cristo es la fuente del gozo y el único refugio seguro para nuestras almas. Corran a Cristo hoy. Hendrickson, que ya dice lo siguiente, maravilloso lo que él dice acerca de esto. Él dice, el hombre de fe y oración se ha refugiado en aquella inexpugnable ciudadela de la cual nadie podrá jamás desalojarlo. Y aquella fortaleza se llama Cristo Jesús. En Cristo, hermano. En Cristo. Él es el guardián de nuestras mentes y nuestros corazones. En Él estamos firmes y seguros. Pero ahora Pablo no se queda allí. Y esto me lleva a mi tercer punto. Y Él no solamente dice que debemos estar firmes procurando la unidad y la armonía. Él no solamente dice que debemos estar firmes, regocijándonos y dependiendo del Señor, porque Él guarda nuestros corazones, sino que Él también dice que tenemos que estar firmes, o para poder mantenernos firmes en Cristo, tenemos que cuidar nuestros pensamientos y nuestras prácticas. Tenemos que estar firmes en cuidado de pensamientos y en prácticas, versos 8 al 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Versos 8 y 9 dice que estamos firmes en pensamientos y prácticas. Recordemos la definición de estar firmes en Cristo y decíamos que es fe más práctica. Básicamente fue lo que dijimos al final, ¿cierto? Estar firmes en Cristo es fe más práctica, es perseverar, es estar constante en la fe y en la vivencia de lo que hemos aprendido de Cristo. Recuerdo esto para decir, hermanos, que al estar firmes en el Señor, debemos cuidar lo que pensamos, porque esto determinará lo que más adelante vamos a hacer. Hermanos, nuestra estabilidad espiritual depende de lo que pensamos. Depende de lo que consumimos día a día en las redes, en la televisión, en las emisoras, en todo lugar. Proverbios 23:7, hablando acerca del egoísta, él dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Hermanos, lo que está en nuestra mente, eso es lo que somos. Porque normalmente lo que está en nuestra mente, en ocasiones no lo hacemos de manera pública, pero en lo oculto, hacemos lo que está en nuestra mente. Especialmente, aunque también en público. Pero es necesario, mis hermanos, que cuidemos en primera instancia lo que pensamos. En esto pensad, o en esto meditad, dice Pablo. Si queremos obedecer el mandato de permanecer firmes en el Señor, debemos cuidar lo que pensamos, amados. Nuestra verdadera batalla es librada en nuestras mentes. Nuestra verdadera batalla es librada en nuestras mentes. Nuestras mentes son un campo de guerra constante. ¿Ha batallado usted con algo en su mente esta mañana? Seguro que muchas ideas, muchas cosas en su cabeza, contrarias a lo que Pablo está diciendo acá, que es la piedad según el Señor. Si queremos pensar en la ilustración del faro, este se encuentra en un lugar lleno de tormentas y huracanes y tenemos que estar apercibidos y alerta para no sucumbir en medio de estas tormentas. Debemos estar apercibidos, amados hermanos. Debido a que el Señor en su obra hecha en nosotros nos ha dado justicia, nos ha hecho puros, ha derramado su bondad sobre nosotros, debemos pensar todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, hermanos, porque es ahora, si estamos en Cristo, es nuestra nueva naturaleza. Ahora le pertenecemos a Él, amados hermanos, y debemos cuidar qué es lo que nosotros estamos día tras día consumiendo. No estoy diciendo que ver televisión es malo, que escuchar las emisoras es malo. Estoy diciendo, cuida el contenido que ves, pero cuida en lo que piensas. Lo que estás meditando constantemente, ¿qué es?
¿Cuáles son las maquinaciones que han venido a tu mente en estos últimos días? ¿Qué es lo que ha estado robando tu atención en estos días? ¿Es algo puro? ¿Es algo honorable? ¿Es algo justo? ¿Es algo puro? ¿Es algo bello? ¿Es algo admirable? ¿O es algo que si lo comparas con las Escrituras y con la santidad de Dios, dices, no se conforma? No hay virtud en esto, en lo que yo estoy pensando en estos días. Hermanos, si queremos estar firmes en Cristo, debemos cuidar lo que pensamos. No podemos desconectar la mente de las acciones. Tú puedes decir, no, mira, yo estoy orando al Señor y yo estoy procurando la unidad, pero eso se ve reflejado en tus pensamientos. El hecho de que hay divisiones en la iglesia es de que seguramente nuestros pensamientos no son bondadosos, de que nuestros pensamientos no son bellos, no son puros, no son de algo admirable. Algo admirable para el Señor es la unidad. Algo admirable para el Señor es que vivamos con bondad, que demos respuestas amables y apacibles a los hombres, aún en medio de la persecución. Hermanos, cuidemos lo que pensamos, porque si perdemos esa batalla, entonces vamos a ser quitados de la firme profesión que tenemos en Cristo. Recuerden que Pablo está hablando a una iglesia que por todo el contenido de la carta estaban firmes en el Señor. Y Pablo constantemente les está diciendo, estén firmes en el Señor. Ustedes han obedecido en mi ausencia, sigan obedeciendo al Señor. Ellos están obedeciendo. Ahora quiero decir, hermanos, si están obedeciendo, permanezcan en el Señor, pero tengan cuidado. Tengan cuidado de cómo pueden navegar estos asuntos. Ahora, no solamente es lo que pensamos, también es lo que practicamos, y eso debemos cuidarlo. Lo que pensamos, eso somos, y por lo tanto, eso hacemos. Por eso Pablo dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Amados, nuestra estabilidad espiritual se evidencia en nuestra forma de vida, en una vida disciplinada en la obediencia al Señor. Y esto no es obras lo que estoy mencionando aquí, pero no podemos desconectar esa idea de la santificación progresiva, que el Espíritu Santo obra en nosotros, pero que nosotros de forma diligente estamos sumergiéndonos a su palabra y estamos aplicando su palabra. Así que si entre semana nosotros estamos siendo expuestos a la palabra del Señor, si domingo tras domingo estamos siendo expuestos a la palabra del Señor, si constantemente nuestros pensamientos están siendo permeados por cosas que son honorables y admirables al Señor, entonces nuestras vidas van a reflejar eso. Todo lo que Pablo ha dicho anteriormente está anclado a esta realidad de estos últimos 2 versículos. Alguien ha dicho que los verdaderos creyentes oyen, meditan hasta que comprenden y entonces actúan, poniendo constantemente en práctica lo aprendido, mostrando así que su casa ha sido edificada sobre la roca. ¡Wow! Oyen, meditan hasta que comprenden y entonces actúan. Hermanos, no se trata solamente de ser oidores olvidadizos. No es oír y salir a hacer lo contrario. Se trata de que lo que escuchamos de la palabra del Señor, eso aplicamos. No puede haber una desconexión. No puedes decir que crees algo y practicas otra cosa. Hermanos, eso es no ser íntegro delante del Señor. Así que debemos practicar todo lo que hemos aprendido y oído, dice Pablo, ¿cierto?, en el pasaje. ¿Y cómo sería eso en nuestro contexto? Bueno, hermano, que lo que has aprendido en los discipulados que has tenido en esta iglesia local, aplícalo a tu vida. La práctica de la predicación de la palabra, lo que escuchas en la mañana de hoy, ora al Señor para que te permita bajarlo a tu corazón y entonces vivir conforme a esas verdades. Pero no solo lo que has oído en la mañana de hoy, lo que has venido escuchando desde que te estás congregando en esta iglesia o desde que estás en el Señor. Amados, no se trata de solamente escuchar y llenarnos de conocimiento. Estar firmes en Cristo implica practicar lo que hemos aprendido, porque eso es lo que va a reflejar si es que verdaderamente estamos firmes en Él. Si no, seguramente que no. Aplica, hermano, lo que has aprendido en el proceso de membresía, lo que están estudiando los jueves, ustedes aquí en los diferentes estudios. No puedes decir en lo cognitivo, sé estas cosas, y cuando llegas a casa, tu esposa o tu esposo se da cuenta que lo que tienes es conocimiento, pero que eso no ha bajado al corazón.
Hermanos, necesitamos la práctica también. Eso es estar firmes en el Señor. Eso es estar firmes en el Señor. Así que, amado hermano que estás aquí esta mañana, hermanos, de fidelidad a su palabra especialmente, cuida lo que ves y escuchas. Cuida tus conversaciones. Considera tus pensamientos esta última semana. ¿Has pensado en cosas virtuosas o te has dejado dominar por las cosas de este mundo que carecen de virtudes? Ten cuidado, amado hermano. De eso depende tu estabilidad espiritual. Por eso Pablo decía en el verso 7 que el Señor de paz guardará nuestras mentes y corazones en Cristo. Ahora, de igualmente, mantente firme en el Señor, aférrate a Él, confía en Él, reposando en esta promesa maravillosa. Él estará con nosotros como el Dios de paz. Hermanos, el versículo 9 cierra de una manera excepcional diciendo que el Dios de paz estará con ustedes. Es una promesa maravillosa. No solamente que Él dará la paz que sobrepasa todo entendimiento, sino que Él estará con nosotros como amigo y compañero para ayudarnos a permanecer firmes en Cristo. Hermanos, qué gran privilegio tenemos. Ahora quiero hablar a estas personas que están en esta iglesia como asistentes, que no son miembros, pero que afirman ser creyentes. Amigo, comprométete como miembro de esta o de otra iglesia local, porque si no, tu estabilidad en Cristo está comprometida. No puedes decir que estás firme en Cristo si no estás unido a una iglesia local. Recuerden que el primer punto era procura la unidad. Procura unirte a esta o a otra iglesia local. Comprométete con una iglesia local para que así a la larga en el tiempo puedas permanecer firme en Cristo. Puedes estar al punto o al borde de la caída si permaneces como un llanero solitario. Ven a Cristo, comprométete con una iglesia. Y a ti, amigo, nuevamente, que no estás en Cristo, tú estás aquí esta mañana y no has puesto tu fe en Cristo, a ti quiero hablarte esta mañana, en este momento. Y amigo, el Dios de paz estará contigo solo si vienes a Cristo. De lo contrario, Él no vendrá para ti como el Dios de paz. Su ira está sobre ti debido a tus pecados, pero déjame darte esperanza. La esperanza está en que puedes venir a Él hoy y hallarlo. Si vienes a Él hoy, la oferta de salvación está abierta. No se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni su oído para escuchar. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo y recibe salvación. Y para cerrar, hermano, quiero decir 3 cosas. Como creyentes debemos ser disciplinados para añadir a nuestra fe las actitudes, los pensamientos y las acciones aprobadas descritas en este pasaje. Solo entonces desarrollaremos la estabilidad espiritual en nuestras vidas. Debemos aferrarnos a Cristo. En medio de un mundo hostil e incrédulo, debemos mantener nuestra posición como el faro, recuerden, como el faro, firmes allí en medio de la tormenta, firmes en el Señor, conforme a las convicciones que hemos creado a través de su palabra. Y finalizo con el punto principal de esta enseñanza. Debemos, hermanos, permanecer firmes en Cristo, unidos, alegres y dependientes del Dios de paz que guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Hermanos, que el Señor en su gracia nos ayuda a permanecer firmes y escondidos en Cristo, porque en Él está nuestra salvación. En Él está nuestro gozo, en Él está nuestro refugio seguro en medio de la tormenta. Y déjenme recordar las palabras de Juan en Apocalipsis. Esto es, hermanos, por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. En el cielo hay otra cronología. No es el tiempo de nosotros. Hermanos, confíen en el Señor y manténganse firmes en la fe que han profesado en Cristo. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Rey. Damos gracias por tu santa palabra, Señor. Padre, entendemos que tú hablas a través de ella a los corazones. Padre, yo oro porque a pesar de mí, Señor, esta palabra sea impartida a los corazones y dé fruto a su tiempo. Oro por esta iglesia, Señor.
Padre, porque pueda permanecer firme en Cristo, en la profesión, en unidad, en regocijo, en dependencia de ti, Señor, y en cuidado de pensamiento y práctica. Padre, oro porque los ayudes a permanecer firmes, Señor, luchando unánimes por el Evangelio, por el avance de tu reino en medio de este lugar. Oro por aquellos, Señor, que no se han comprometido con una iglesia, porque traigas claridad y convicción a ellos, Señor, si este es el lugar en el que ellos deberían permanecer. Si no, Señor, trae convicción sobre ellos y discernimiento de cuál es el lugar al que ellos deberían unirse. Pero convéncelos, Señor, de la necesidad de pertenecer a un cuerpo local. Padre, y oro por los que no te conocen, aquellos a los que hice llamados constantes a ti hoy, porque los convenzas a través de tu Espíritu Santo de pecado, de juicio, de justicia y de la necesidad de ti, Señor. Para que en esta mañana ellos puedan encontrar el sumo gozo que solamente proviene de Cristo y de estar en Cristo. Haz tu obra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén.